justicia y la disciplina de derecho público-privado. Como ustedes ya tienen una idea qué es un Estado de Derecho, qué es un Estado constitucional de derecho, y sabemos que el Estado de Derecho es aquel pues, que está constituido por instituciones. Esas instituciones están debidamente normadas. Esas instituciones tienen una ley, por ejemplo, habíamos hablado hace un momento de la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, la ley orgánica de la RENIEC, etc. Todo ello corresponde pues al conjunto de instituciones y forman parte de un Estado de Derecho. ¿Y por qué un Estado de Derecho? Porque como dijo compañera, creo, Biso, lo escuché, dijo, es un ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico, justamente, de que está ordenado todo el Estado jurídicamente. Es así entonces que el Estado de Derecho sí tiene relación con la norma o la interpretación jurídica que vamos a desarrollar a continuación. Acá tenemos, por ejemplo, un cuadro pequeño que es como la norma jurídica es una ordenación, comportamiento humano. Claro, ¿por qué decimos que la norma jurídica es la ordenación o comportamiento humano en la persona? Porque la norma jurídica ordena, pues. ¿No ordena? La norma ordena ¿cuál? Ordena el comportamiento de la persona. Ese comportamiento de la persona para que se adecue a la sociedad donde está viviendo. Y otro aspecto, ¿y cómo se interpreta la norma jurídica? La norma jurídica se interpreta con el pensamiento y tiene un objeto. Pero, ¿cómo se expresa esa interpretación? ¿No se interpreta con un lenguaje hablado, con un lenguaje escrito? El lenguaje escrito o lo escriturado no lo llamamos derecho positivo, ¿no? Y esto corresponde al mundo del derecho, esa interpretación, a los especialistas, a los jueces que van a aplicar también la justicia y tienen que interpretar la ley. Todo ello es en base al pensamiento, a lo subjetivo. Eso es parte de la interpretación de la norma jurídica que vamos a desarrollar. Entonces acá vemos el concepto. ¿Qué entendemos por interpretación de norma jurídica? Por eso dice, la norma jurídica se expresa mediante el lenguaje hablado o escrito, pensamientos sobre los diversos objetos que pertenecen al mundo del derecho. Esos pensamientos del mundo del derecho son diversos, ¿no? Ese lenguaje escrito, primero es el lenguaje hablado. El lenguaje hablado podríamos interpretarlo como el derecho constitucionario. Y el lenguaje escrito también podríamos interpretarlo también como el derecho positivo. Esos pensamientos es sobre los objetos que pertenecen al mundo del derecho. Y los objetos que pertenecen al mundo del derecho son muchos. Las leyes, las leyes que se dan, los actos jurídicos entre las personas. No habíamos comentado, por ejemplo, el contrato. Habíamos comentado actos diversos que nacen de la interpretación también de las normas jurídicas, la jurisprudencia, la costumbre, ¿no? La doctrina, que lo hablamos la semana pasada. Entonces, para aplicar las normas a los hechos es necesario descubrir los pensamientos que encierran las palabras. ¿Qué es lo que quiere decir esta persona que nos habla de términos jurídicos? Hay que interpretarlo mentalmente y desarrollarlo y descifrarlo. De ese modo dice hasta los objetos. Este proceso se denomina interpretación. Esto que cuando los especialistas en el derecho van a veces leer unos párrafos o de repente nosotros vamos a leer una sentencia y no lo sabemos, no lo comprendemos, acudiremos a quién? A los especialistas en el derecho y dirán, interpréteme por favor este párrafo de norma jurídica. ¿Qué es lo que quiere decir? Ellos nos van a interpretar. ¿Por qué está aplicando esa norma jurídica? No comprendo. Nos dirán de esta manera. Nos dirán con sus palabras, esto dice así, esto quiere decir esto. Y de ese modo, entonces, ya se cumple con el objeto. ¿Cuál es la verdadera interpretación de lo que dice la norma jurídica? Entonces, este proceso
gracias a la palabra. O sea, primero es el hecho, lo que sucede. Le aplicamos el pensamiento traducido y gracias a la palabra. Es al revés. Por eso decimos que interpretar una norma jurídica es verdaderamente su esclarecimiento. ¿Qué es lo que queremos saber? Y precisamente aquel sentido, y muchas veces esa interpretación de la norma jurídica va a decidir la vida jurídica y por lo tanto también la resolución. Es decir, se va a aplicar esto en una sentencia, por decirlo. ¿Y quién es el que emite mayormente las sentencias? No es el juez. Y este juez muchas veces también tiene que interpretar, ¿no es así? No se trata solamente de hacer una interpretación de la norma, para que esa interpretación de la norma lo pueda volcar acá en la sentencia. Por eso se dice que al final esa interpretación muchas veces se expresa o se desarrolla en la resolución. Y la resolución, lo entendemos, también podemos tenerlo como una sentencia. Pero no solamente los jueces interpretan la norma jurídica, también hay interpretación por parte de los legisladores. También hay interpretación, van a interpretar en parte también los que van a resolver casos administrativos. Ustedes han escuchado o saben que existen actos administrativos, ¿no es así? Esos actos administrativos también, estos actos administrativos se dan en la administración pública. No sé si habéis escuchado ustedes recurso de reconsideración, recurso de apelación, ¿no? Esto se da en la vía administrativa. Y justamente esas, en la vía administrativa, para resolver y emitir un acto o una resolución final en el término administrativo, también se recurre a la interpretación de la norma jurídica. ¿Qué es lo que quiere decir esa norma para poder aplicarlo en el administrado? Y eso muchas veces ustedes son los que van a desarrollar en el futuro. Porque ustedes, como son de la carrera de ciencias empresariales, tienen mucho que ver con la administración. Con la administración va a desarrollar de repente alguna vez en su vida jefaturas donde tengan que resolver casos de normas jurídicas. O sea, si van a aplicar o no al administrado. Por eso es que se lleva este curso. ¿Y cómo se hace el examen de la norma jurídica? Es el examen, dice la norma jurídica, con el fin de descubrir los pensamientos que contiene y referidos a los objetos. Ya lo dijimos. Es mediante la reflexión, mediante la interpretación. ¿Y qué quiere decir esta norma? Porque a veces la norma es muy confusa jurídicamente y los que hacen la interpretación son los que van después a desarrollarlo y cumplir con el objetivo. Por eso dice que la interpretación consiste en una tarea de la inteligencia. Claro, la persona, por el solo hecho de tener esa capacidad racional, es la persona inteligente. Y mucho más los que están dedicados al campo del derecho. Ellos son los que van a interpretar, van a proponer proposiciones jurídicas. Por eso es difícil precisar el límite que separa la interpretación propiamente dicha de la creación. ¿Por qué se dice que es difícil precisar el límite de la interpretación? Porque unos les van a dar un enfoque y otros otro enfoque. Nunca va a haber interpretaciones iguales. Pero que estén dentro de los límites, no hay problema. De repente uno le dará un enfoque diferente, otro punto de vista, pero si van en el sentido correcto de interpretar la norma, no hay problema. ¿Por qué? Porque se supone que se acercan al menos a impartir justicia, de una u otra manera, la interpretan, pero si no atenta contra, por ejemplo, derechos de la persona, no atenta contra derechos fundamentales, no atenta vulnera otros derechos, entonces quiere decir que al momento que interpretan esa sentencia de una u otra manera y lo vuelcan en una sentencia, está dentro de los límites permitidos por el derecho. ¿Está claro ahí? Ahora, vamos a ver clases de interpretación de norma jurídica. Por ejemplo, ya habíamos hablado al inicio, ¿no? Tomando en cuenta la persona que lo realiza, mire, hay
la interpretación legislativa, o llamada también auténtica, siendo la que proviene del propio legislador. O sea, la interpretación legislativa, por su propio nombre, sabemos que en este caso, por ejemplo, en nuestro país, ¿quién interpreta la norma jurídica? La interpretación jurídica es el Parlamento. Los legisladores, al momento de emitir o de legislar, de dar una ley, siempre van a realizar interpretaciones. Se debe tener en cuenta que el personal legislativo es cambiante, por lo que la adaptación de la ley está sometida a circunstancias políticas y sociales que, dado un tiempo, varían. Claro, el personal que es parte o el cuerpo legislativo, en este caso, siempre va a cambiar. Y las leyes que den obedecen a qué. Por decir, una ley que se dio en 1990, pongámonos, pueda que esté vigente al 2018, es posible, ¿no? Pero también hay otras leyes que no sean posibles. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido que existan. Y si retrocedemos más atrás, por ejemplo, acá había el delito de informática. No había 1980. No había hurtos electrónicos. ¿No es así? Entonces, ¿existía la norma? ¿Había para interpretar sobre eso? No, no había. Aparece desde la década del 90 hacia adelante, cuando empiezan a haber los robos sistemáticos de los bancos, ¿no es así? Que empezaban a extraer dinero también electrónicamente. Entonces, ¿eso tiene que haber una nueva ley, una nueva interpretación de la ley, de la norma? Sí tiene que haber. Entonces empiezan a ser, por eso es que se dice, es cambiante, porque se dan nuevas leyes, y esas nuevas leyes están sometidas a circunstancias políticas y sociales. Encuadraríamos dentro de las circunstancias sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando, ¿no? Por eso dice que el derecho, así como la sociedad evoluciona, el derecho también tiene que evolucionar. Tal es así, el ejemplo que les he puesto muchas veces, que el código anterior al código penal actual que está ahora vigente, sancionaba, por ejemplo, el delito contra la familia, el adulterio. La persona que cometía adulterio tenía una penalidad. Sale el nuevo código de 1991, penal actual. Este código ya no sanciona el adulterio, ya no. ¿Por qué? Porque la sociedad evoluciona. ¿Y a dónde va entonces? Ya este problema ya se ve en familia, en derecho de familia. Y solamente el adulterio será como causal del divorcio. Ya no forma parte del seguimiento de un proceso judicial en la vía penal. ¿Ven cómo va desapareciendo? Tal necesariamente le conté con el código en la década del inicio del siglo XX, también se sancionaba el duelo. Por decir, esas personas que se sometían a un duelo y una ley se infringía las reglas del duelo, también podía ser procesada. Ya pues, en la actualidad ya no se someten a duelo. ¿Por qué? Porque ya está prohibido la lesión, está prohibido enfrentarse con armas, etcétera, etcétera. Ven cómo el tiempo va evolucionando a través de la historia y el derecho también va cambiando. Es por eso que se dice que el personal legislativo es cambiante. Da nuevas leyes conforme a las circunstancias políticas y sociales que hay aquí. Una circunstancia política, y les pongo el ejemplo, una circunstancia política viene a ser, por decir, en 1900, el autogolpe del 5 de abril, dado por Fujimori. Es una circunstancia política, ¿no es así? Ese autogolpe del 5 de abril, dado por Fujimori, posteriormente da nacimiento a una constitución política que está vigente actualmente, que es la Constitución de 1993. Y esa Constitución de 1993 actual vigente, por decir, hizo modificaciones también.
en el campo de ustedes es que en la del 7.9, en la Constitución del 7.9, el Estado podría ser empresario. En la actual, el Estado ya no es empresario. O el Estado, o hay empresas del Estado actualmente. En aquel entonces, no sé si se recuerda, había Natro Perú, Compañía Peruana de Vapores, ¿no? ENSI, etc. ¿Y dónde están esas empresas? ¿No? ¿Desaparecieron? ¿Ven? Entonces, esas son normas, nuevas leyes cambiantes que obedecen a circunstancias políticas y sociales que dado un tiempo varían. Claro, pues. Entonces, esa es la interpretación jurídica legislativa. ¿Ven? Les estoy mencionando el ejemplo. Y la interpretación jurídica judicial, esa es la que más constante se da. ¿Por qué? Porque aquí los jueces son los que van a interpretar para emitir una resolución o dar una sentencia. La denominada jurisprudencia usual y es la que corresponde a los tribunales, siendo de obligación para las partes que intervienen en un proceso. Cuando el juez, aquí también les voy a mencionar algo. Hay problemas a veces, ¿sabes? Cuando no crean que es fácil emitir una sentencia, a veces cuando no está, o también hay casos en que una ley va contra la norma constitucional. Como va contra la norma constitucional esa ley, el juez se ve contra la espada y la pared. ¿Cuál es la que va a aplicar? El juez deja a veces de lado la ley y tiene que recurrir a la norma de la Constitución, porque la Constitución está sobre las demás leyes. Pero y si no, también es confuso y la Constitución también a veces no le da algo claro para poder sentenciar. ¿A dónde va a recurrir? No puede dejar el juez de sentenciar. ¿Sabe a dónde va? Va al lado doctrina. Y en otra instancia también irá a la jurisprudencia, que lo estudiamos ya la semana pasada, ¿no? ¿Sí? Entonces, el juez no puede dejar también de administrar justicia y tiene que hacer interpretaciones bien en la doctrina, o bien en la jurisprudencia, o bien en la Constitución. Por eso se dice que se aplica muchas veces la denominada jurisprudencia y al final va a emitir una sentencia y esa sentencia es de obligación de cumplimiento para las partes que están en el proceso. ¿Sí? ¿Está claro? La otra es la interpretación doctrinaria, que ya lo acabo de explicar nuevamente. Esta es realizada por los juristas. La doctrina mayormente no lo realizan los juristas, o sea, hay personas especializadas en derecho que se dedican a escribir libros, escriben nuevas doctrinas. Esta interpretación carece de obligatoriedad formal, o sea, no es obligatoria su aplicación, pero sí recurren los jueces o cualquier estudiante de derecho para ver qué idea tienen y poder muchas veces aplicarlo también. Queda voluntad del juzgador aplicar o no en una sentencia. Pero ¿por qué se impone? Porque son prestigiosos también los juristas, o la calidad de sus autores, o la interpretación correcta. ¿Cómo es esa norma? Le dan una interpretación correcta y así deben aplicarlo eso. ¿Sí? Así es. Ahora, hay método de interpretación también. ¿Cómo se interpretaría una norma jurídica? Método de interpretación gramatical o filológico. El gramatical, dice, los partidarios recurrían a la etimología, a los sinónimos, a los textos paralelos, a los ejemplos fraseológicos. Es una interpretación antigua que se aplicaba, especialmente para descifrar esos códigos antiguos. Buscaban otro código paralelo de aquel entonces para hacer una comparación. Entonces decían, la interpretación de la norma en aquel entonces era de esta manera. El otro método es el método exegético o histórico. El interpretativo, el interpretante jurídico o el especialista, esto se da en el apogeo del racionalismo jurídico. Se caracteriza, dice, por la identificación de todo el derecho con el derecho positivo y la de este con su ley. Mayormente
manuscritos, no quedan a veces los textos que están guardados, y nos metemos un ratito, por ejemplo, al campo del derecho romano, que es importante como cultura para usted. Hubo un tal Justiniano que 500 años después de Cristo se encargó de reunir todas las institutas. O sea, estamos hablando casi la mayoría de los códigos de las leyes de la época del Imperio Romano de Occidente. ¿Quién lo hizo? Él. 500 años después, cuando era emperador en Constantinopla, o sea, en el Imperio Romano del Oriente, que ustedes saben que duró 1000 años, con la caída de Constantinopla. Él se encarga de reunir esas institutas y forma una gran recopilación que le duró muchos años con sus gentes, entonces, y a través, y hasta ahora quedan esos vestigios. Esto es el método exegético. Quedan pues, los estudios, por eso es que se aplican. Por eso es que, gracias a esos institutas, posteriormente los bárbaros, los llamados bárbaros, los visigodos, los ostrogodos, de todas las fronteras que fue el imperio, se encargaron muchas veces a su derecho, aplicaron el derecho romano. Y ha llegado hasta nuestros días el derecho romano. El matrimonio parte del derecho romano. La asociación intestada actualmente en nuestro Código Civil es parte del derecho romano. La perquisición adquisitiva y dominio en ese tiempo se llamaba usucapio, es derecho romano. El derecho de paso que tanto les he contado también es derecho romano. El interdicto retener, por ejemplo, una persona constantemente lo está hostigando para botarlo de su propiedad o posesión, es también derecho romano. Entonces, ¿pero cómo ha llegado a nosotros? Ha llegado por estos métodos que no he tenido guardado. Entonces, y esas interpretaciones, entonces, ¿cuál es el propósito? Buscar el argumento, la autoridad, el empleo del procedimiento lógico y deductivo, o sea, cómo se aplicaba en aquel entonces por la autoridad y cómo se aplica también. Así como actualmente también, de aquí a un siglo, de 100 años, 200 años también, habrán estudiosos que se dedicarán a estudiar el derecho que estamos aplicando ahora. Así también, a través de la historia va, pero siempre con el derecho positivo, o sea, el derecho escrito. Eso es el método exegético para interpretar una norma. Y la justicia, ¿ya? ¿Qué es la justicia? Este es, por ejemplo, un abogado, sociólogo y también entra en la administración, y filósofo, Recasens Sitges, indicaba que no se puede hablar de derecho sin una referencia axiológica. Es decir, el derecho tiene que ser desde el punto de vista filosófico, que estudie el valor, los valores de las cosas, hasta cuánto es lo valorativo de lo que existe. La justicia dice, para Recasens Sitges, el valor principal del derecho trata de realizar a través de sus distintas expresiones. Puede haber un derecho justo, un derecho menos justo o injusto, pero siempre llevará, dice, una inspiración a la justicia. Ahora, nos preguntamos, ¿la justicia existe? Porque cuando hay una, por ejemplo, pongamos el ejemplo en un proceso judicial, A y B acuden en busca de justicia. Dirá, el A, si A gana, para él es justicia, y para B. Entonces, en la actualidad, ¿existe justicia? Si hablamos desde el punto de vista filosófico, queda mucho para razonar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de repente va a conseguir y dice, se me hizo justicia, y de repente lo otro va a decir, es injusto lo que me pasó. Entonces, en la sociedad actual, ¿existe justicia? Desde el punto de vista filosófico, ¿hemos llegado a obtener la justicia total? Está en camino todavía. ¿Bien? Por eso es que Recasens Sitges nos habla que puede haber un derecho justo, menos justo o injusto. En el pensamiento jurídico occidental, la justicia hace su aparición como una nota propia de la dignidad. Es decir, el pensamiento griego hubiera querido expresar que solo con la verdad se puede llegar a la justicia. Ese era el pensamiento griego, filosófico, de la justicia. Ellos decían que con la verdad se puede llegar a la justicia. ¿Puede ser? Pero ese es el punto de vista filosófico de Recasens Sitges. Y la justicia en la antigüedad, seguimos, vamos más atrás, había un tal Heráclito. La justicia coincide con la necesidad física en virtud de la cual se mantiene el orden y la regularidad del universo. Mire esa expresión.
para él, destino, necesidad, ley, razón, justicia, contienda, guerra, armonía, río que jamás se detiene. Son términos que expresan la fatalidad del devenir cósmico. Es una constancia, un movimiento. Parménides nos dice, Parménides, otro griego, antiguo filósofo, nos dice que la justicia equivale a la ciencia. Para él era la ciencia. El saber sobre el secreto sentido de las realidades, simbolizado es el orden absoluto. Puede ser la necesidad metafísica, que es parte de la filosofía que trata el ser, sus principios, sus propiedades. La metafísica es el estudio del ser, pues. Los principios, los valores, las propiedades que tiene ese ser. Por lo cual son imposibles las cosas absurdas. Cuando lo absurdo no existe, entonces quiere decir que para él puede haber un orden absoluto y una necesidad metafísica, y podemos decir que estamos hablando de justicia. ¿Ven cómo la filosofía tiene mucho que ver? Y la filosofía tiene mucho que ver no solamente en el derecho, tiene que ver en todas las carreras. La escuela pitagórica, ¿sí? La escuela pitagórica también nos habla de justicia. Pero para concluir entonces esta parte, miren cómo nos habla Heráclito sobre la justicia. Dice que es una armonía. Al final habla de contienda, de guerra también, de armonía. Podemos decir que también con la guerra se obtiene justicia, una parte, ¿no? De repente un estado y otro no. Ahora, la escuela pitagórica, Pitágoras, que después de mucho indica que la justicia es, al igual que la ciencia, una armonía. O sea, cuando hay armonía en la sociedad, cuando hay armonía en los seres, cuando hay armonía en todo, armonía estamos hablando que todos trabajan armónicamente, es una paz, una esencia, podemos decir que se alcanzó la justicia. Las sociedades a través de los siglos han alcanzado la armonía total. Los sofistas consideran que lo justo no existe por naturaleza, sino que deriva de la ley. Para los sofistas, en aquel entonces decían que lo justo se obtiene a través de la ley. Punto. ¿No? Equivaliente, dice por ello, a convención u opinión, de manera que la justicia y la legalidad se confunden, y como esta última es obra del arbitrio de los hombres, es decir, la separación entre lo justo y lo injusto depende de estos. Es decir, al momento de emitir una ley, esa ley es un arbitrio del hombre. También puede ser, porque hay leyes arbitrarias, ¿no es así? Hay leyes que para unos estará bien y para otros no. Entonces, es la separación de lo justo y de lo injusto. Sócrates distinguió dos formas de justicia, miren. Una que consiste en el sometimiento a las leyes del Estado. El pueblo, los ciudadanos, tienen que estar sometidos a la ley del Estado para que, según su perspectiva, haya justicia. Dice que practicó acertando la injusta condena sobre él. Recuerden que a él se le condenó también injustamente sobre él. Y la otra consiste en el respeto a esa ley no escrita, eterna e inmutable. Una que el Estado imponga y la otra que nosotros nos sometamos a esa ley no escrita. ¿Cuál es la ley no escrita? El derecho consuetudinario. De hecho, es la costumbre, ¿no? Y también que forma parte del derecho, y también el derecho natural. La República de Platón contiene una de las más hermosas pláticas que hayan tenido los hombres sobre lo justo. Platón. La justicia para Platón es una virtud superior y ordenadora de las otras virtudes, la templanza, la fortaleza y la sabiduría. Según su punto de vista, es parte de la justicia. Dice, la justicia para Platón es una virtud superior y ordenadora de las otras virtudes. ¿Ya? La templanza dice que morigera los placeres y los apetitos. O sea, hay personas que se explayan, son ilimitadas para los placeres. Entonces la templanza, la dureza de alguien los hace cambiar, pues.
La fortaleza gobierna los ímpetus y las pasiones también. Y la sabiduría dirige la inteligencia hacia los conocimientos. ¿No es así? Toda la persona, por ejemplo, con una sapiencia, con inteligencia, muchas veces buscan que los conocimientos, buscan que esa aplicación sea justa también. Entonces la justicia está sobre ellas, constituye su conocimiento. La justicia representa en el sistema platónico la salud del alma, la injusticia su enfermedad. Para él, la justicia es estar bien, espiritualmente, el alma. Y para él también, la injusticia es una enfermedad del alma. Puede ser también. Ustedes no se sentirán tan mal a veces cuando han hecho daño a alguien injustamente. O de repente no, pues tampoco, no sé, depende del concepto, pero ¿quién no se siente mal cuando causa daño a un semejante? Cuando algo injusto, como lo señala su compañero, ¿no? Entonces, el propósito de Platón en su libro La República o el Estado es el estudio de lo justo y de lo injusto. En su libro estudia lo justo y lo injusto y demuestra, le dice, la necesidad moral tanto para el Estado como para el individuo. Quiere decir que el Estado también debe desempeñarse dentro del campo moral. Es lo que falta ahora. Para el filósofo ateniense, el ideal de una sociedad perfecta y dichosa estriba en que la política esté subordinada a la ética. Una buena expresión. La política esté subordinada a la ética. Sin embargo, la ética ahora está subordinada a la política. La ética tiene mucho que ver, sin la cual esta degenera en ambiciones personales o en defensa de intereses. ¿No es así? Actualmente hay exceso de ambición por el poder, pero la ética va en segundo plano. O hay mucha praxis de la ética. Ahí está el detalle, ahí está el problema. Por eso es que a veces la filosofía nos trae esto, que es la justicia. Y la justicia en Roma y el cristianismo, por ejemplo, la filosofía griega influyó en el pensamiento jurídico de los romanos. Grecia influye en Roma. Ulpiano era un gran abogado en aquel entonces, jurista en Roma, define a la jurisprudencia. Ya estamos hablando de la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? ¿Cómo? La ciencia de lo justo y de lo injusto, según su punto de vista. La juris precepta, o sea, el precepto del derecho, deriva del concepto de justicia y se expresa como honestidad, o sea, vivir honestamente, no herir a nadie y dar a cada uno lo suyo. Miren, ¿qué dice Ulpiano? Vivir honestamente, no herir a nadie y dar a cada uno lo suyo. Son tres puntos básicos que nos da Ulpiano para ver, según su concepto, idea, qué es la justicia. Pero no es así. Por ejemplo, vivir honestamente no nos trae a veces paz cuando no vivimos honestamente. Pero si hay algunos que se dedican ya a quieren el poder y están metidos la mano, nunca viven en paz. Estarán bien, gozan de muchas cosas, pero siempre están a la defensiva. El remedio de la ley, no herir a nadie, o sea, no causar daño a otro. No estamos hablando de cuestión física, podemos causar daño de muchas maneras, hasta de repente cogiendo sus presupuestos, etcétera, etcétera. Otro aspecto. Y el quique sum tribuere, dar a cada uno lo suyo. Eso sería cuando ocupan un cargo. Tratar de ser justo, llegar a los sitios más lejanos y dar lo que le corresponde, aunque sea lo mínimo. ¿Ven? Entonces quiere decir que Ulpiano se refiere a esto. El cristianismo recoge el sentido de la justicia como una virtud general y subordinada de los otros. Ya ustedes más o menos tienen idea porque San Ambrosio, miren, la llama madre fecunda de las demás virtudes a la justicia. Es una madre fecunda de las demás virtudes. Y otros padres de la iglesia tienen su identificado el cumplimiento de todos los mandatos y obligaciones. Otros especialistas en el derecho también y que tenían mucha influencia religiosa dicen que también la justicia es los mandatos del Estado y las obligaciones del pueblo. San Agustín, un gran filósofo también de la Edad Media, que nos habla, nos dice que bajo la influencia platónica, él también mucho estudió, ve en Dios la fuente de toda justicia, expresados a través de los mandatos de la ley eterna. O sea, el cumplimiento, la divinidad, el derecho natural,
el naturalismo, o sea, el mandato, en realidad en conclusión podemos decir, podemos traer una idea de que mucho tiene que ver también los pensamientos, las ideas, los comportamientos de la persona, la honestidad, como nos dice el piano, el respetar al semejante, dar a cada uno lo suyo, etc. En la justicia ya en la filosofía moderna, miren, Leibniz, este señor, dice que es la participación de la sabiduría y de la bondad. Esta última tiene por objeto alcanzar el mayor bien posible. Entonces para él dice que el derecho no puede ser injusto. Entonces, no puede ser injusto, dice, ¿por qué? Porque implicaría una grave contradicción, aunque la ley sí puede contener injusticias. A ver, interpreten. El derecho dice que no puede ser injusto, sin embargo la ley sí puede tener contradicciones, pero la ley no es parte del derecho. Entonces, ¿qué podemos interpretar? A ver, ¿qué nos dice Leibniz? El unilateralismo antiguo, el cristiano y el moderno representado por Leibniz identifican derecho y justicia, lo cual es un error, dice, pues excluye lo antijurídico como si fuera extrajurídico. Lo que pasa es que él le da otro concepto y se deja llevar por el historicismo jurídico. Ya hemos hablado que es la historia, ¿no? El positivismo, dice, según dos corrientes opuestas al naturalismo, lo identifica el derecho a la justicia con el derecho, pero agrega el historicismo, el espíritu de un pueblo traducido mediante el mandato y la autoridad, el positivismo que establece la ley. A ver, explicamos esto. Para él dice, el derecho no puede ser injusto, lo que implicaría una grave contradicción, aunque la ley sí puede contener injusticias. ¿Hay leyes que contienen injusticias? Sí. Y para eso, ¿quién está para corregir esas injusticias? Está el mismo derecho, ¿no es así? Un caso práctico, por ejemplo, que puede hacer la actualidad cuando se comete, les hablé, creo que de algunas leyes injustas o anuales que vayan contra los derechos fundamentales de la persona. El caso, por ejemplo, de la ley Pulpín, ¿les hablé? No iba a ser una ley injusta porque se estaba yendo contra derechos fundamentales de la persona y atentaba contra la remuneración de la persona. Y entonces, si es que hubiera continuado, esa ley era injusta y después iba a ser destruida por una acción de inconstitucionalidad. Pero como el pueblo reclamó, el Estado retrocedió y derogó esa ley. ¿No es así? ¿Ven? Entonces, por eso, y no es el mismo derecho que corrigió. Por eso se dice que hay leyes que son injustas. Pero el derecho no puede ser injusto. Entonces, está correctamente interpretando leyes. Es cuestión de analizar nomás. Y este señor Kelsen y la justicia, ustedes ya rápidamente creo que les he mencionado de la pirámide de Hans Kelsen, ¿no? De la estructura jerárquica de las leyes en nuestro país. Pero este señor también es un gran estudioso también de las leyes. Para él la justicia, dice, el contenido de la justicia no puede ser determinado por la teoría del derecho, ya ese es otro punto de vista, sino que la justicia es inaprensible por el conocimiento racional. Y acá sale la justicia, dice para él. Y todo intento en ese sentido conduce a fórmulas vacías de contenido, por lo que una justicia así haría que el derecho positivo fuera superfluo. Entonces, ¿cómo es? Hans Kelsen refiere que el orden social siempre debe ser considerado justo cuando el comportamiento de los hombres, esa actitud que toman, todos quedan satisfechos y logren una felicidad. Imposible, ¿no? Todos estamos satisfechos, todos estamos felices permanentemente. De repente, en alguna u otra oportunidad, estamos felices por algo, estamos satisfechos de repente por algo. Pero él nos dice que es cuando el orden social es considerado justo, cuando la conducta de los hombres queden todos satisfechos y logren la felicidad. Es un poco utópico, ¿no? O todos están contentos, satisfechos, por ejemplo, que van a pasar el curso de instrucción al derecho.
Aquí debemos mencionar a Platón, dice quien indica que no puede existir un orden justo que garantice la felicidad de todos. Claro, pues todos no podemos estar felices, ¿no? Ya que la felicidad de uno modificará la de otro. Por lo tanto, la naturaleza no es justa y no existe orden social que pueda reparar esa injusticia. Es verdad, pues, muchas veces, volvemos al campo de los tribunales. Hoy día, A ganó el juicio, está feliz, para él se hizo justicia, irradia de felicidad, y para el otro hubo injusticia, no se aplicó el derecho, perdió, estará triste. Entonces, Platón estaba en lo cierto, no puede existir orden justo que garantice la felicidad de todos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Queda todavía una clase. Y, ya para ir terminando, la disciplina de derecho público y derecho privado. El derecho político, por ejemplo, es la rama que es el derecho público. Es la rama de la ciencia que estudia la esencia, el origen y fin del Estado. ¿Qué estudia? ¿Por quién es estudiado el Estado? ¿O el derecho público o el derecho privado? ¿No? El derecho constitucional también atañe también al Estado. Por eso se desprende la necesidad de precisar sus relaciones con el derecho político. Este señor Hans Kelsen estudia, se identifica, dice, el derecho del Estado. A este último se llega a la caracterización como orden social coactivo. Para él, el Estado también tiene una característica. Tiene un orden social coactivo. Y el orden debe ser igual para todos. Entonces, el Estado como persona no es sino una síntesis o sistema de normas que abrazan la totalidad del orden jurídico. Es lo que habíamos hablado hace un momento del Estado. ¿El Estado? ¿Qué tipo de Estado? Estado de Derecho, ¿no es así? Esto es. También nos habla que el derecho político muchas veces también estudia al Estado y también el Estado de Derecho que llamamos. Y hubo también cambios, hubo modificaciones a través de la historia, la antigüedad, movimientos, el Estado regía casi todas las actividades de los individuos, la edad moderna también hace un cambio trascendental. El Estado empieza a variar, el Estado ya se vuelve protector del ciudadano y asume también las actividades cobrando los impuestos y proyectándose hacia la comunidad. La relación de Estado de Derecho hay tres puntos de vista a través de la historia: tradicional, identidad y de mutua dependencia. ¿Sí? Estos cambios empiezan a generar, ya les expliqué la vez pasada que en la Edad Media el Estado no le interesaba a sus ciudadanos. Con la edad contemporánea empieza a haber cambios diferentes del Estado. Y esto, para culminar ya con esto, es las relaciones Estado-Derecho. Cuando hablamos de las relaciones Estado-Derecho, tenemos la tradicional, la relación tradicional, el Estado es el creador del derecho y por este hay prioridad lógica de aquel sobre este. Se supone que hay subordinación y supraordinación del Estado al derecho. ¿Qué es eso? Que el Estado está permanentemente subordinado al derecho. ¿Pero qué tipo de derecho? ¿No es la Constitución, por ejemplo? Derecho constitucional. ¿No está jerarquizado por leyes? ¿Las instituciones no están creadas por leyes? Está subordinado al derecho, entonces. Y la dignidad. ¿Por qué el Estado de Derecho tiene dignidad? Porque la doctrina que señala, de Hans Kelsen, identifica derecho y Estado. Es decir, subsiste cuando el Estado subsiste y desaparece cuando el Estado desaparece. Claro, si el Estado desaparece, su derecho también desaparecerá. Y si el Estado subsiste, todavía ese derecho para ese Estado también seguirá vigente. ¿Está claro, no? Y la mutua dependencia existe, dice, interdependencia entre el Estado, factor social y factor jurídico. A ver, el Estado obligatoriamente tiene que tener una sociedad. Y el Estado también tiene que tener un factor jurídico. ¿Cuál es? ¿No es el ordenamiento jurídico? Y ese ordenamiento jurídico, dentro de ellos, entre paréntesis, ¿no está la Constitución política en primer orden? ¿No está la norma de cada institución del Estado? Ese es el factor jurídico. Por eso decimos que el Estado obligatoriamente tiene un factor social. ¿El factor social cuál es? Su sociedad, pues. Grupo humano.
Y el factor jurídico es el ordenamiento jurídico o la ley que lo conforma, la ley que tiene que ver con cada institución. Porque el Estado está condicionado por fenómenos sociológicos, entonces existe recíproca necesidad. Bien, señores, entonces hemos terminado la clase.